todas. Gracias por aceptar la invitación a este viaje. Mi emprendimiento, mi propuesta se llama Viajar de la Mano y la idea es que viajemos un ratito a nuestra personalidad, a nuestro ser, a, a conocernos un poquitín más, ¿no? A veces le metemos mucha energía, mucho tiempo a conocer cómo se prepara una perfecta paella, cómo se hace una torta, como veo algunas expertas ahí en repostería, eh, cómo se maneja determinada aplicación y damos por supuesto que nos levantamos, comemos, caminamos, pensamos y estamos en piloto automático. Entonces, un poco la idea de hoy es a través de esta herramienta milenaria que se llama el eneagrama y que voy a tratar de introducirlo para el que no conozca nada. De paso, viajar por nuestra esencia, por nuestra persona, por nuestra existencia y tratar de entendernos un poquito más, ¿no? Eh, Primero les cuento quién soy. Lucio es mi nombre, vengo del mundo corporativo muchísimos años, he ocupado distintos puestos en compañías grandes, después me he dedicado a atender a compañías más pequeñas desde el lado de la consultoría y un día me di cuenta que lo que más disfrutaba era comunicarme con la gente, sean empleados, clientes, amigos, conocidos, tratar de entender qué les pasaba y ver si había algo en lo que yo podía ayudar, merced a mi experiencia, considerando que la experiencia es lo único que uno guarda como aprendizaje, ¿no? Ni siquiera es aquello que uno ha leído, sino esto que uno va pasando por el cuerpo y por las vivencias. Eh, Hice un análisis de Ikigai, que es un propósito en la vida, que se los recomiendo a muchos y bueno, es algo que yo estoy acompañando a la gente a descubrir. Y bueno, me, me veo aquí desde hace un tiempo trabajando en mentoreo, acompañando a las personas a, a que vivan un poco mejor, de que primero se descubran, se conozcan y encuentren dentro de ellas y al estar presentes también en los alrededores, conocimiento, sabiduría, eh, un poco más de minutos de contacto con la vida. Este soy yo. Mi emprendimiento se llama Viajar de la Mano porque vengo del mundo del turismo y creo que la vida es un viaje y al que estamos todos invitados a recorrer y en el que a veces viajamos en el tren pero mirando el celular. Estamos en la vida distraídos. Y bueno, lo que propongo es que despertemos, aunque sea en un ratito que les quede algo para pensar, para reflexionar y ojalá que nos sirva a todos, porque en esto hay intercambio, ¿verdad? Lo primero que quería es recorrer, ya que decimos viajar, bueno, viajemos al pasado, a nuestro pasado, a la vida de cada uno, ¿no? Para poder entender cómo es que llegamos hasta aquí, porque estamos en esta estación de tren, a veces sin tener muy claro a dónde va este vagón. Eh, Fuimos gestados en el vientre de nuestra madre, donde no teníamos necesidad de nada, donde teníamos todo resuelto, un ambiente chill out, podríamos decir. Nos autoabastecían de alimento, silencio, oscuridad, calor, un ambiente acuoso, agradable, como el mar profundo donde no hay corriente. Y sin que nos preguntaran de ese estado de casi paraíso, nos, nos hacen ver la luz, nos obligan a llenar nuestros pulmones por primera vez, y ahí sufrimos nuestra primera herida, que es la herida de nacimiento. Es más, la tenemos hoy vigente, ¿no? El ombligo. Nos cortan el cordón y dicen, pues ahora
a andar. Y ahí es donde sufrimos, como digo, nuestro primer dolor. Y como bebés, seguramente la naturaleza nos ha dotado de no recordar lo que pasó en esos primeros años de vida, pero empezamos a sufrir una crisis de identidad, porque no somos nuestra mamá, y empezamos a mirar a mi mamá, que es la que me va a dar de comer, quizás a mi papá, si está acompañando en ese crecimiento, y vamos empezando desde ese no identidad a tratar de construirla, ¿no? Durante la infancia se dice que entre los 5 y 7 años uno empieza a construir su personalidad, que les adelanto que es falsa. Es un conjunto de ideas y de formas de pensar que, que son cáscara, que no son reales, pero que son una herramienta fundamental para empezar a individualizarnos, para empezar a separarnos de nuestros padres, de nuestros familiares y empezar a adoptar una identidad, ¿no? Entonces, inconscientemente, en este proceso inconsciente, empezamos a copiarnos de algunas actitudes de mamá, de lo que no me gusta de mi papá, de mi hermano, de mis amiguitos, y voy generando una coraza, un cuerpo ficticio que se llama personalidad, se llama ego, y que, reitero, es falsa, pero es una herramienta necesaria, porque esto nos ayuda un poco a defendernos de aquello que consideramos que son peligros, del mundo exterior, de esto de empezar a tener que pedir lo que necesito, y donde ya llorar no sirve, sino que tengo que empezar a utilizar palabras, expresiones, actitudes. Y así vamos creciendo. Y así nuestra personalidad va engrosando, empezamos a dedicarle mucho tiempo a defender esto que hemos construido, porque de alguna manera somos nosotros, ¿no? Nuestra personalidad, así es como yo pienso, este es mi carácter, esta es mi ideología, así es mi elección sexual, así es mis preferencias de comida, esto es lo que me empieza a gustar leer o interesarme. Y le dedico tiempo a defender todo este andamiaje, toda esta caparazón, toda esta coraza. Recordemos que personalidad viene de personae, que en griego es máscara, que es la que utilizaban en el teatro griego, ¿no? Con lo cual ahí hay una primera señal de que es algo que viene por encima, que es algo que viene por encima de nuestra esencia. Ese bebé que no tiene identidad, que no tiene preferencias, que no tiene voz propia, es una semilla en bruto, una semilla pura, al que, reitero, le agregamos nuestras actitudes, nuestras defensas, nuestras formas de defendernos de aquello que empezamos a considerar agresivo o que necesita que sea ocupado por mi persona, para poder ser yo alguien. Entonces, si yo les propongo, quitémonos la personalidad, bueno, nos vamos a quedar muertos, desnudos, vacíos. El enneagrama es una herramienta que tiene aproximadamente 2500 años, que unos sabios sufíes del Medio Oriente, por la vieja Babilonia, Afganistán, el actual Afganistán, lo han cuidado y han alimentado. Fue un sabio, un curioso ruso, armenio llamado Gurdjieff, quien lo rescata de esos lugares del Oriente, lo trae hacia Europa y no es hasta 1960 donde unos psicólogos de origen chileno barra boliviano lo llevan a la Universidad de Berkeley en California, lo empiezan a estudiar y lo empiezan a ayornar con el conocimiento de psicología moderna occidental que se tenía en ese entonces. Y este enneagrama, que significa gráfica de nueve puntas o 9 líneas,
sintetiza los 9 tipos de personalidad predominantes en la especie humana. Que en lo personal, no solo yo he probado con mis características de personalidad, sino que lo he hecho con mucha gente y puedo dar fe de que es una herramienta altamente poderosa, porque, como digo en el título de la charla, no es solamente una etiqueta donde yo voy a poder conocer qué tipo de personalidad soy, sino que me indica como un GPS de dónde vengo y hacia dónde voy, o hacia dónde es deseable que yo vaya para lograr sabiduría, paz, tener un poco más de equilibrio en mi vida. Eh, Supónganse que si estamos en un empleo, en un trabajo, se escucha por ahí de que van a echar gente. Y ahí les pido que piensen qué actitud tomarían ante esa noticia. Algunos con miedo. ¿Estaré yo en la lista? ¿Me tocará a mí? ¿Y qué voy a hacer si me quedo sin trabajo? Y empiezo a pensar. Otros dicen, bueno, en definitiva, tampoco me gustaba tanto este trabajo. Si toman la decisión por mí, voy a poder conseguir y poder hacer lo que realmente quiero finalmente, sin esta atadura. Y algunos otros dirán, bueno, espero que no le toque a mi compañero que está necesitado de trabajo y si me llegan a decir, yo voy a salir a defenderlo, ¿no? Una actitud distinta. ¿Cuál creen ustedes que podrían asumir alguno, alguno de ustedes? Piénsenlo, no hace falta que lo contesten. Porque de esa reacción, de esta actitud ante una situación externa, empieza a vislumbrarse determinado tipo de personalidad, ¿verdad? No todos reaccionan de la misma manera. La lógica, o lo que ha estudiado el eneagrama, indica que por la historia personal, por determinados estímulos, determinadas circunstancias que han pasado en la infancia mientras se iba modelando la personalidad, adoptamos un determinado andamiaje, una determinada coraza, una determinada personalidad. El ego se va formando. También debo decir, porque esto también se ha estudiado en la psicología y es una mezcla de ambas corrientes, ¿no? De la observación constante que viene del Oriente y la psicología moderna occidental que estudia más desde el trauma, desde el problema y no desde la salud, que los bebés no son una hoja en blanco, vienen con una determinada semilla particular, con una determinada, no solo genética, sino filtro, que permite que ante una misma actitud, y acá tengo presente a mi tía, que no me va a dejar mentir, que es madre de mellizos, los mellizos nacieron al mismo tiempo, con los mismos padres, al mismo tiempo fueron educados de la misma manera, y sin embargo ellos dos, que son mis primos, no son iguales, porque vienen con una semilla diferente. Entonces, eso también va conformando uno de los 9 eneatipos que el eneagrama trata de mostrar y de proponer con las líneas que después les voy a intentar mostrar, hacia dónde centrarme, hacia dónde no tengo que ir, para en definitiva lograr ese equilibrio de la vida, ¿no? Lo importante del eneagrama, que no es como un zodíaco, un horóscopo, donde uno es de un signo determinado y es la etiqueta que nos lleva toda la vida, y tampoco correr con eso para los terceros, es que no es una etiqueta, porque no somos un eneatipo, somos una persona, que es algo bastante más complejo y con los grises y gradaciones que ello tiene, eh, y que también tenemos la oportunidad, porque la herramienta nos lo muestra, de ir hacia una evolución, hacia estar un poquito mejor. Nunca dejaremos de tener una personalidad predominante, pero sí vamos a tener actitudes que iremos incorporando para estar mejor, básicamente para estar mejor. Quería mostrarles algo que
que preparé brevemente y que tiene que ver con esto, si me permite acá el... Esto, espero que lo estén viendo. Sabemos por la psicología normal y nuestro propio conocimiento corriente de calle, es que somos, algunos le llaman esencia, otros apenas personalidad, esencia, soy X, que pienso y tengo determinadas acciones, ¿no? Esto es lo que es evidente y que nadie puede decir, ah, no sabía. Si vamos un poquito más profundo, también, aparte de las acciones, tenemos un comportamiento que es como una conducta en general, que no está puesto en este gráfico, pero es lo que estaría por afuera. Esas acciones nacen de un sentimiento, ese sentimiento viene por determinadas emociones, emociones viene de emovere, que genera movimiento, genera acción. Sepan que hay más de 180 emociones y a veces identificamos muy pocas de ellas. Estoy bien, estoy mal, estoy triste, todo bien y no mucho más. Es toda una ciencia y todo un descubrimiento personal poder prestarle atención a lo que sentimos desde la emoción, porque ello después comporta determinadas acciones. Y esas emociones vienen de nuestros pensamientos, que nosotros no decidimos pensar, los pensamientos aparecen, ¿no? Entonces, también uno debería preguntarse, ¿quién está pensando? ¿Pienso yo o viene de un determinado tipo de mentalidad que es justamente la personalidad, ¿no? Y poder observar es un ejercicio, alejarnos un poquito, ¿no? Y observarnos, es un ejercicio muy rico porque nos permite descubrir un montón de cosas, que yo no soy esos pensamientos, que yo no soy esa personalidad, ni siquiera soy mi cuerpo, soy mi esencia y soy todo eso. A partir de ahí, soy todo eso. Esto no es esotérico, místico, es absolutamente práctico. Y como les dije al comienzo, lo que aprendí, lo aprendí por mi experiencia, por observar, por observarme, que es mi campo de exploración. Y he descubierto montones de cosas. Por ejemplo, a través del enneagrama, qué tipo de personalidad soy, ¿no? Y me dio mucha información. Como ven aquí, ahora que se detuvo, el enneagrama, que puede parecer también un símbolo esotérico, son nueve números que van del 1 al 9, donde los números no indican que el 1 sea mejor que el 9 ni peor, sino que son determinados tipos predominantes de personalidad y están unidos por líneas que tienen una orientación, que tienen una flecha. Estos números están agrupados en tres subgrupos o tres tríadas que nos acerca un poquito a qué tipo de personalidad identifica esta herramienta. Hay una tríada y también los invito a pensar en dónde se ubican, dónde creen que están ustedes, que son los del corazón, la tríada del sentir, ¿no? Que siento, luego existo. Que todo lo paso primero por mi sentir, por mi interior, por mi corazón, diríamos, y después hago, después pienso. Están aquellos que son mentales, que todo lo tienen en su mente, todo lo pasan por su lógica, por su masticación, por su rumiación. Y están aquellos que son los de entraña, los que son más impulsivos, los que actúo primero, pienso después. ¿En cuál de las tres se ubican?
siento, hago o reacciono o pienso. Como primera movida ante cada situación. Piénsenlo. Conocer cuál es mi eneatipo y entender la lógica y descubrir las luces y sombras de mi personalidad, también nos da una herramienta muy fuerte que es básicamente entender al otro, ¿no? Aprender a que el otro y tiene el mismo mecanismo que yo, tiene la misma lógica de funcionamiento que yo, eh, y que como ser humano está reaccionando no hacia mí, sino porque tiene una historia personal, porque así como yo tengo este eneatipo, esta otra persona tiene ese perfil. Entonces, esto, de alguna manera, lo que nos da, y creo que esto es un cambio fuerte en nuestra vida, en nuestro día a día, es pasar del piloto automático a ser responsable. Entendiendo por responsable lo que significa responsabilidad desde lo etimológico, que es responder, capacidad de responder. El piloto automático simplemente lo que hace es, funciona, vamos por la vida, nos piden algo, lo hacemos, nos gusta algo y vamos y tratamos de captarlo, vamos detrás de las cosas, reaccionamos. Responder es otra cosa, es elegir qué hacer, qué no hacer, qué decir, qué no decir. En definitiva, es un ejercicio fuerte de estar presente, de estar atentos, de saber cómo funcionamos, ¿no? Eh, Así como espero que esta pandemia nos recuerde que la gente tiene boca también, aunque no se la veamos, que tenemos piernas, aunque solo parezcamos fotos de pasaporte. Nuestra vida también tiene esto de darnos cuenta, de estar despiertos, de observarnos, ¿no? Y ahí es donde la idea de esta herramienta trata de aportar. Si les parece, vamos un poquito a hacer un tour por el eneatipo. Les voy a ir describiendo cada uno de ellos para que ustedes también vayan tratando de pensar cuál es mi eneatipo dominante, cuál es mi personalidad dominante. ¿Por qué digo dominante o predominante? Porque les dije, somos personas, tenemos grises, gradaciones, nadie es blanco-negro, nadie es absoluto. Pero sí hay algo predominante, más recurrente, que más se repite, que más me hace sentido, que más me resuena. Y para ser fiel a lo que pienso durante muchos años respecto a cómo tratar a los mal llamados recursos humanos en las empresas, donde el foco siempre estaba en tratar de fortalecer aquello que era débil, vamos a empezar con las virtudes. Vamos a empezar con las virtudes de cada uno de los eneatipos, que no es una manera habitual como se presenta el eneagrama, sino a través de sus defectos, de sus sombras y de sus miedos. Lo primero que debo decirles es que cada uno de los eneatipos tiene un miedo predominante, porque es así como se forma la personalidad, por ese miedo, por esa agresión que el niño siente o ve de su entorno y se arma esa personalidad que les contaba antes. Y la virtud que viene de alguna manera en la semilla del bebé, como les dije, en esa personalidad todavía no definida, a través de la personalidad copia esa virtud, pero hace una mala copia, hace una copia un poco tergiversada, pero la virtud está. Entonces, por eso les digo que el eneagrama muestra hacia dónde tengo que ir, que es un poco depurar esa versión. Vamos a empezar por orden cardinal, ordinal, por el número 1. El número 1 tiene como virtud el ser auténticos, el, el tratar de lograr la verdad, ¿no? Sin embargo, su miedo predominante es el miedo al error, porque tiene tanto foco en tratar de ser perfecto, en hacer bien las cosas, que ese miedo
lo transforma en un perfeccionista. Entonces, el miedo a equivocarse es algo que lo pone muy, muy atento. Y el eneagrama tiene asociado defectos o pecados capitales o algo en lo que más se recurre. El caso del uno es la ira, ¿no? Es como la realidad no es como yo la pienso, que debería ser perfecta, me enojo. Sea algo externo, sea la persona, sea yo mismo, porque nadie se trata peor que un uno, ¿no? El 2 tiene como virtud el ser solidario, el ser sociable, el estar muy atento a los demás, pero en esa mala copia busca ser reconocido. Entonces tiene un miedo a que no lo reconozcan. Entonces, en pandemia, en confinamiento, como hemos estado pasando, algunos en España ya superándolo, otros aquí en Argentina todavía estamos en el pico del confinamiento. Han estado llamando a un montón de gente a ver cómo estaban y bueno, a ver qué necesitan y he estado atento, pero tienen como pecado el orgullo. Entonces, si no me dan las gracias, si no me reconocen lo que yo hago por la otra persona, puede llegar a enojarse, puede llegar a sentirse herido. Ese es el eneatipo 2. El 3 tiene como virtud la eficacia, el hacer, el ser productivo, el ser eficaz, el trabajar en equipo. Pero esa mala copia lo lleva a tener un miedo al fracaso, porque como su ser es hacer, si hago algo y no lo logro, el miedo al fracaso me domina. Y entonces mi pecado, mi dolor, mi error es la vanidad. Yo soy, junto títulos, soy porque tengo este cargo en determinada empresa, en determinada organización, me autotitulo de determinada manera y eso me identifica conmigo. Entonces ahí es un defecto. El eneatipo 5, perdón, el 4, son aquellos que son creativos, son los artistas, ¿no? Los que le aportan color a la vida. Pero en esa mala copia tienen miedo a ser confundidos, a que no los reconozcan, a que si no me aplauden, entonces no estoy en el plano, suelen caer en melancolía y son muy envidiosos. Ese pecado los hace comparar las fotos de sus redes sociales y siempre ellos están en situación desfavorable respecto a sus contactos, ¿no? Ese es el 4. El eneatipo 5 tiene como virtud el ser comprometidos, el ser profundos, es, es esa mala copia que hace que se retiren, sean poco sociables y tengan miedo al vacío. Si doy, me quedo sin nada, ¿no? Entonces, el pecado es la avaricia, tanto en lo económico como en lo que tenga que ver con conocimientos, como en el compartir. Son los ermitaños, los que están felices en el confinamiento. Viendo un documental sobre la vida de Bill Gates y conociendo por gente que ha trabajado con él, Bill Gates es un 5 en etapa de recuperación, digamos, pero es un 5. Él cada tanto se va con una valija con libros y se interna durante una semana en una casita porque no quiere contacto con nadie, porque él se mete en sí mismo a profundizar, a lograr conocimientos. El eneatipo 6 es una persona que como virtudes tienen muchos valores, son muy nobles. En esa mala copia tienen miedo al miedo, tienen miedo a equivocarse, pero de una manera que los puede llevar a lo que se llama parálisis por análisis, ¿no? Dudo. ¿Qué pasa si son excelentes para trabajar en seguridad? Porque como tienen elucubradas todas las alternativas de lo que pueda salir mal, lo tienen ahí previsto, ¿no? Y su pecado capital o su defecto más claro es la cobardía, ¿no? Claramente, si tengo tanto temor, son los que peor la están pasando en una pandemia como esta, ¿no? Para entrar y salir de su casa llevan 10, 15 minutos para entrar y salir.
Eh, el eneatipo 7 tiene como virtud el optimismo, el positivismo, el disfrutar de la vida. Y esa mala copia lo lleva a su miedo a sufrir, a que aparezca algo malo, a que una circunstancia lo ponga en situación incómoda. Entonces, evita el sufrimiento. Y su pecado capital es la gula, porque en el afuera encuentran satisfacción. Y hablo de gula no solo en cuanto a comida, sino en conocimiento, en viajes. Ahí es donde me ubico yo. Yo soy un 7. Cuando yo descubrí que este era yo, fue todo un flash, un descubrimiento importante, porque claro que a mí me encanta viajar, me encanta probar comidas nuevas, estoy en un lugar y ya estoy pensando en el próximo lugar, qué vamos a hacer a la noche. Eh, Eso es básicamente lo que me, me trajo como conocimiento, ¿no? Darme cuenta que esta era un poco mi personalidad. Eh, el 8 el 8 tiene como virtud el ser justos, ¿no? El defender, el hacer justicia, el enderezar lo que está torcido, pero se cae en mostrarnos, y esta es la debilidad, es el miedo a mostrarnos débiles, a mostrarnos vulnerables. Son como los cangrejos, duros por fuera y muy blanditos por dentro, ¿no? Generalmente son los típicos CEOs de compañías importantes, ¿no? Que son armados, donde ellos dominan, poseen, avanzan y defienden al grupo. Pero pueden caer en el pecado capital de la lujuria, que no es solamente lo carnal, sino en el poseer, el dominar al otro, ¿no? Entonces, esto configura un poco la personalidad del 8. Y el último, que es en realidad el vértice superior del eneagrama, es el 9. El 9 es el Bob Marley del grupo. Es el que su lugar ideal es el sofá. Ellos buscan la paz, la tranquilidad, suelen ser buenos árbitros, componedores, pero de alguna manera tienen un miedo al conflicto tremendo. Entonces no quieren enfrentar nada que los complique. A diferencia del 7 que no busca situaciones que lo hagan sufrir, que no quiere problemas, quiere que todo esté como está ahora. Entonces, reggae, reggaetón, reggae, tranquilo. Y su pecado capital es la pereza, porque ¿para qué vamos a hacer algo si estamos bien como estamos? ¿No? ¿Para qué vamos a pasear si estamos bien como estamos sentados? No, mejor mañana. Bueno, esta es un poco la caricatura, ¿no? Y lo bueno de esto, y esto es también un mensaje subliminal atrás de todo esto, que la vida, en vez de un drama, sea una comedia, que nos podamos reír de nosotros mismos, de nuestro eneatipo, que lo podamos reconocer y podamos decir, si estamos atentos, mira, ahí viene el 7, como es mi caso, mira, ahí viene el 7 que no quiere enfrentar determinada cosa, que está sentado disfrutando un paisaje, pero ya está pensando la noche dónde va a ir a comer en el próximo pueblo de su viaje, ¿no? Y, y no solo es de formación profesional, sino no poder disfrutar del instante, del momento, de un amanecer, de un atardecer, de la comida que estoy disfrutando y estoy mirando el celular, que esto probablemente sea transversal, nos pase a casi todos, ¿no? De no estar presentes en las cosas que vamos haciendo momento a momento, pero que en el 7 se da un poquito más activamente. Sin embargo, el 9 tranquilidad, la vida pasa de una manera mucho más pausada. Sin embargo, el 8 es David Guetta, música electrónica, ¿no? Hagamos, poseamos, avancemos, defendamos. ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde creen que están? Los dejo pensando. Como les mostraba antes, y voy a tratar de volver al gráfico, eh, para que vean si
el director me lo permite, vamos de nuevo. Este es el gráfico del eneagrama. Y como les decía, acá hay unas flechas que van para un lado y van para otro, que tienen una lógica. Voy a centrarme en mi eneatipo, que es el que más domino. Descubrí que me tengo que llevar bien conmigo porque me va a acompañar hasta el último de mis días y se lo sugiero a ustedes también que hagan lo mismo. El 7, como ven, tiene una flecha que viene del 1. Esto me indica que cuando yo me salgo de mi eje, cuando me descentro, me voy al 1. Si recuerdan, el 1 tenía como defecto, como pecado capital, la ira. Entonces el 7, para defenderse de su situación de incomodidad por el sufrimiento o molestia que está pasando, se enoja. Se enoja con el que tiene enfrente, se enoja con la situación, se enoja consigo mismo. Y cuando yo me encuentro en el 7, en el 7 enojándome, me estoy descentrando. Entonces tengo que tener ese instante de conciencia, decir, ¡epa! ¿Volviste 7? Volvé al 7, volvé a tu centro. ¿Y qué esfuerzos tendría que hacer el 7 para estar mejor, para estar centrado? Ir hacia la flecha, que nace en el 7 y va hacia el 5, que como les decía hace un tiempo, es el ermitaño, el profundo, el que va más a detalle, y que el 7 suele perderse en esto de ir a buscar el próximo estímulo. Y entonces mis esfuerzos tienen que ser a la meditación, al silencio, al concentrarme, a hacer tarea por tarea. Y así son todos los eneatipos, ¿no? El 9, por ejemplo, debería centrarse en el 3, en ser más productivo, justamente. Si el 9 tiene la pereza como su característica principal, debería hacer esfuerzos en hacer. Y cuando se descentra en el 6, que es la duda permanente. Entonces, a la inacción le agregamos la duda. Estamos hundidos en el sofá. Y así son todos los eneatipos. En definitiva, tenemos 3 números para prestar atención. Nuestro eneatipo principal, que en mi caso es el 7, como les decía, y lo repito no por ser autorreferencial, sino para poner un ejemplo, que cuando me voy de mi eje me voy hacia el 1, entonces si me encuentro enojándome, debería volver a centrarme. Y mis esfuerzos en estar mejor deberían estar dedicados en acercarme al 5, las actitudes positivas del 5, que son detalle, tranquilidad, silencio, meditación, profundidad. Así es como la dinámica del eneagrama funciona y una de las maneras, eh, diría casi la única, de poder identificar y que sea práctico es hacer un diagnóstico personal, ¿no? Nadie se conoce mejor que uno, aunque uno no se haya dedicado mucho tiempo a conocerse, ¿no? Sin embargo, es absolutamente rico de que esto sea una práctica que lo puedan hacer y los invito. Eh, Después les voy a hacer una propuesta que tiene que ver con un test que es una manera rápida y que tiene que estar validado por ustedes mismos, pero que es una manera rápida de poder identificar el, el eneatipo predominante, la personalidad predominante. Entonces, como ven, no es solamente una etiqueta que me dice, bueno, yo soy un 7, sino que me dice, ojo, que si te vas para allá, vas a irte para el otro lado, ¿no? Irte para el eneatipo 5 y no te vayas al 1, centrarme y no descentrarme. Para que esto, la vida sea en definitiva más de responder y no tanto de reaccionar, no tanto piloto automático, sino de poder estar conscientes y gestionando nuestra vida, ¿no? Para eso debemos estar observándonos, eh, estar presentes, en definitiva, poder trascender nuestra personalidad, ¿no?
Que trascender no significa ignorar, no significa negarla, porque de alguna manera llegamos hasta acá siendo quienes somos. Pero poder trascenderlas es superarla, verla y estar más cerca de ese centrito que era el gráfico que les mostraba al comienzo, donde estaba la esencia, ¿no? Porque el centramiento del eneatipo muestra cuál es mi esencia, quién era yo cuando era bebé, quién era yo cuando no había todavía historia escrita en mi cuaderno, ¿no? Como eso no se puede volver atrás, como mi personalidad yo no la puedo borrar, lo que puedo hacer es trascenderla, que es prestarle menos atención, conocerla, saber cuándo viene y en definitiva poder manejarla a mi favor, ¿no? Todo esto apunta a qué? A que sepamos más que nosotros para tener un conocimiento enciclopédico de la vida y saber cómo funciono. ¿Por qué? Porque dale, ya que estamos, aprendamos algo nuevo. No, porque en definitiva, y es algo que charlábamos en un grupo el otro día, de los cuales hay algún integrante ahí, está ya ahí presente, la sabiduría, ¿no? Y la sabiduría es saber vivir. Y uno se imagina en la sabiduría en un viejo de barba blanca o una señora de 90 años, y también hablábamos de que la sabiduría se puede lograr a cualquier momento de la edad. Eh, y el momento es ahora, nuestro momento es ahora, porque el único tiempo que tenemos es este presente, es el ahora. ¿Y qué es la sabiduría? En definitiva, como les decía, es saber vivir, pero les voy a dar tres indicadores para saber en qué grado estamos de sabios. Uno es la felicidad. ¿Qué es la felicidad? Bueno, definámosla por lo negativo, eh, por la ausencia de sufrimiento. Si yo no estoy sufriendo, no tengo ninguna perturbación en este momento, puedo decir que estoy en un momento feliz. El otro indicador es la paz interior. ¿Qué es la paz interior? 0% de reacción. Yo soy dueño de mis acciones, de mis dichos, de mis pensamientos. No trabajo en piloto automático, ¿no? Entonces, tengo un 100% de respuesta. Logro mi paz. Y el tercer indicador, hablábamos de la felicidad, de la paz interior, y el tercero es el amor, que es 0% lucha. Hay un programa aquí en Argentina que se llama 100% lucha, bueno, se llamaba, no sé si está, bueno, esto es 0% lucha, donde yo no ofrezco resistencia ni a mí mismo, ni a quien se me acerca, ni a con quien conviva, mi pareja, mis hijos, mis clientes, mis amigos. Eh, y significa esto poder lograr aceptar, que aceptar es en definitiva comprender la situación, comprender a la persona y aceptar las cosas tal cual son, aceptar a las personas tal cual son, ¿no? Eso es la, el amor, porque todo fluye. La felicidad, la falta de sufrimiento, la paz y el amor en nuestra vida. Y así habremos logrado un poco más de sabiduría, de saber vivir, ¿no? Eh, si hay alguna pregunta, les pido que lo vayan metiendo en el chat y en un ratito les voy a leer para poder contestar si hay alguna inquietud. Eh, Les decía que, bueno, una manera de poder profundizar un poco más el conocernos, el conocer mi eneatipo predominante, yo les voy a hacer llegar una idea para que puedan, una idea, una propuesta para que puedan hacer un test y poder hacerles yo una devolución personal de ese test, este, para que puedan conocerse un poco más y de esa manera poder gestionar todo este conocimiento. Se lo voy a hacer llegar por mail. A los que estén presentes van a tener una bonificación importante del valor que esto significa.
Pero es que es una herramienta poderosísima. Sé que hay test en la web, eh, pero en definitiva, digamos, el valor agregado que por mi experiencia puedo experimentar es poder hacer un análisis un poco más profundo, ¿no? Y en definitiva, al hacerlo personalizado, el que valida es la persona que lo recibe, porque un test hecho por computadora no tiene mucho valor. Porque o lo contesté mal, lo contesté rápido, lo entendí mal la pregunta, quise contestar lo que es correcto, eh, y no pasé por esa doble validación, que es mi propio conocimiento. Alguien me pregunta ahí, y aprovecho para adelantar, si uno puede cambiar de eneatipo a lo largo de la vida. No, uno no cambia de eneatipo. Como les decía, la personalidad es la que ya tenemos, pero hay dos buenas noticias. La primera es que nos demos cuenta de que es una construcción que es falsa en el sentido de que no somos nosotros, sino que nos la hemos construido. Y la segunda es que sí podemos mejorar las actitudes, que es ese comportamiento que en definitiva evaluamos para lograr esa sabiduría de la que hablábamos, ¿no? Entonces, sí podemos dotar a esa personalidad de una plasticidad, de unos resultados que si la dejamos suelta, nos domina el piloto automático, nos domina el ego, que el ego no es una autoestima exagerada o una autoestima devaluada, sino que es esto, la personalidad, ¿no? El ego tiene mala prensa, pero ha sido la herramienta esencial para poder identificarnos. Eh, Como dice Jung, que es un psicoanalista discípulo de Freud al comienzo y después se independizó, dice que en la medida que no empecemos a poner en consciente lo inconsciente, estamos siendo dominados por ese piloto automático. Entonces la manera de empezar a gestionar nuestra vida es tratar de hacer consciente todo lo posible de lo que tenemos ahí adentro. Para, en definitiva, a lo largo de nuestra vida, y esto también son palabras de Jung, poder ser quien verdaderamente éramos. En definitiva, si vamos desarmando la personalidad o utilizándola de una manera inteligente, eh, estaremos más cerca de la esencia, que es quien verdaderamente somos, ¿no? No comprarnos la personalidad, dejar de pelear por una idea, por tener razón. ¿Cuántas veces nos encontramos peleando por nuestras ideas? Y la realidad es apenas el terreno en donde nos movemos, pero no es la realidad de todos. Y quería terminar con un cuento, de estos viejos cuentos que siempre ilustran alguna sabiduría, y después voy a empezar a contestar algunas preguntas que están apareciendo, que un caminante, de esos que buscan en los cuentos aprender más de la vida, eh, entra en un pueblo, ve que hay un cementerio muy cuidado, muy bonito, y empieza a ver las lápidas, y decía, bueno, 4 años, 5 meses, 8 horas. Otro dice 8 años, 2 meses, 4 días, 5 horas. Y así todas las lápidas tienen ese detalle. Entonces, intrigado, dice, evidentemente este es un cementerio de niños, porque todos tenían 8 años, 6 años, 4 años. Y se encuentra con alguien por ahí por el pueblo y le pregunta, pero ¿qué ha pasado en este pueblo que le han dedicado un cementerio a los niños y con tanto detalle de su vida? Y le dicen, ¿qué ha pasado? No, no ha pasado nada. Simplemente en este pueblo tenemos una costumbre. Cuando alguien nace, cuando un bebé nace, le regalan una libretita, como la que yo tengo acá colgada en mi pecho, y el compromiso está en que cada persona anota los momentos en el que ha estado conectado con su vida, en el que ha sido consciente, en el que ha estado dándose cuenta de su estado de vida. Y cuando parten, cuando mueren, se suman esos minutos y es lo que se coloca en la lápida. ¿Qué tiempo creen ustedes que podrían tener en esa lápida? ¿Cuánto tiempo de conciencia se reconocen?
y reconocen. ¿A cuántos lugares llegamos sin saber por qué camino fuimos? En algunos casos, quizás con alguna pareja y nos hemos preguntado, ¿dónde la conocí? ¿Quién era yo? ¿Por qué elegí esta carrera? ¿Por qué tomé esta decisión? ¿Por qué respondí lo que respondí? Y una herramienta como esta, como el Eneagrama, lo que propone es ser más conscientes, conocernos más, pero con un objetivo, claro, que es vivir mejor, que es ser más sabios. Acuérdense, felicidad, paz interior y amor. Ojalá les haya servido, no quiero abrumarlos con esto. Los invito a meterse en mi página, que es Viajar de la Mano. Mi mail es info@viajardelamano.com. Tengo un blog, suscríbanse, así reciben lo que yo voy escribiendo, voy pensando, o crónicas de viaje, que me encanta escribir, o reflexiones de la vida. Y bueno, me harán muy felices si los veo suscriptos por ahí. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Ahí Santi Tigretti pregunta, ¿cuánto tiene de genético y cuánto en la formación? Eh, es un mix. Se conoce ahora el concepto de epigenética, ¿no? Donde no solo es lo que tienen los ADN, en el ADN, los cromosomas, sino también lo que pasa en el entorno, lo que pasa en el alrededor. Desde el momento de la concepción, pasando por la gestación, hasta la infancia y primera adolescencia. Pero lo genético no es condicionante. Se sabe hoy, los expertos en genética, de que el ADN tiene determinados interruptores que se pueden activar o desactivar, con lo cual no tenemos la historia escrita, el destino escrito. Y en la formación, claro que influye, porque cuando yo les mostraba las capas de la personalidad por arriba de la esencia, mi personalidad está condicionada, al ser una manera de pensar, por las creencias que mi familia, sin querer o queriendo, me transmitió y que yo compré, porque eran mis referentes, y toda otra creencia que yo fui incorporando durante mi vida, que no tiene que ver con lo religioso, sino que tiene que ver con la vida, ¿no? De que lo que no tiene esfuerzo no tiene valor, de que nunca podré llegar porque esto no es para mí, de que no merezco amor porque en mi familia no me enseñaron a quererme, etcétera, etcétera. Montones de creencias que son limitantes. Pero más allá de estas condicionantes, que pueden ser lo genético, lo epigenético o lo de formación, la responsabilidad es nuestra. Estamos acá para que nuestra vida tenga sentido, para nosotros primero y para los demás después. Entonces, si tenemos más o menos limitaciones, bueno, tendremos que movernos en eso. Pero el tema es que puede modificarse, como les decía. La personalidad no se modifica, pero sí se modifican las actitudes. En las empresas se está utilizando mucho el enneagrama. Yo he trabajado en algunas de ellas para armado de equipos, porque necesitamos gente que piense, necesitamos gente que actúe, necesitamos gente que empatice más con el cliente, con el compañero, con el equipo. Entonces, se utiliza mucho en el armado o reasignación de equipos, ¿no? Eh, Aquí me están preguntando si alguien fuera un 3 que está relacionado con 6 y 9 no se puede. Si alguien fuera, por ejemplo, 3, en el caso del 3, que es el que tiene que rendir, tiene que demostrar que vale por su trabajo, por su productividad, por su título, por X razones, se descentra en el 9, en el que por momentos trabaja sin alma, se trabaja como un autómata, ¿no? Recuerden, el 9 era el del sofá. Se descentra, dice, no puedo más, y me abandono. Y se centra en el 6, es ese triángulo central que aparece en el enneagrama, el triángulo equilátero,
Que el 6 es el de la nobleza, el de actuar por los valores, ¿no? Entonces, cuando ese equilibrio se logra, ese 3 llega a estar en equilibrio perfecto. ¿Cómo se relaciona el eneagrama con otras herramientas o test de personalidad como DISC o Myers-Briggs? Aquí, esas herramientas que se utilizan mucho en las corporaciones, en compañías y en algunos test rápidos, trabajan mucho sobre la conducta, sobre lo que se ve. Por eso les mostraba ese círculo concéntrico inicial donde sabemos que tenemos un yo, un pensamiento y acciones. Esos test suelen trabajar sobre la parte externa de la persona, sobre cómo haría determinadas cosas, cómo puede reaccionar. Esta herramienta no solo no es para etiquetar a las personas, como pueden ser estos test, sino que trabajan un poco más en sus motivaciones profundas, ¿no? En los miedos profundos. Recuerden que, que estas personalidades se van formando alrededor de un miedo, para protegerme de un miedo, que no necesariamente ha tenido que ocurrir algo traumático en mi infancia para que yo me arme de determinada manera, sino es cómo ese niño de 5 a 7 años vio lo que el mundo le mostraba, lo que su familia le mostraba o su barrio o alrededor le mostraba. Eh, Ni siquiera tiene sentido, como es el camino del psicoanálisis, tratar de analizar qué pasó, qué me dijo mamá, qué me dijo papá, cómo era mi relación con mis hermanos. Todo eso puede ayudar a hacer una arqueología personal, pero es más curiosidad que otra cosa. Lo cierto es que si yo soy así. ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esta información? Y es ahí donde creo que es lo útil de esta herramienta, porque es rápido, es una manera rápida de conocerme, y les aseguro que cuando uno recibe un poco más el detalle de la personalidad, lo positivo, lo negativo, lo que está más cerca del ego, lo que está más cerca de las sombras o del ser, eh, el conocimiento es absolutamente práctico y lo podés experimentar en los próximos 5 minutos, cuando alguien se te acerque, cuando te aparezca una dificultad en tu vida, cuando te venga una noticia y veas, tengas la capacidad de observarte y ver cómo reaccionás, ¿no? Entonces, eso es una manera práctica de, de ponerlo a funcionar, ¿no? No es básicamente una curiosidad ni una etiqueta, no es yo soy de Tauro, yo soy de Libra y jajaja, vos sos de Piscis y entonces el de Piscis con el de... Hay otra mirada que dice, bueno, ¿con quién se lleva mejor el 7? En realidad no está mezclado así, porque depende cómo yo utilizo mi 7, me puedo llevar mejor o peor. Tengo mis experiencias personales en cuanto a pareja, no sé si sirve porque son 2 casos nada más, así que, y conozco gente que ha tenido innumerables combinaciones de números, con lo cual, más allá del tema de pareja, es cómo aplico mi persona, si yo soy más o menos consciente. Entonces, en definitiva, eso de los grises que les decía al comienzo, se aplica y mucho, ¿no? Hay otro concepto que son las alas, que son los números adyacentes. Por ejemplo, el 7 tiene el 5 y el 6 de un lado y el otro. Perdón, sí, digo bien, el 6 y el 8. Y a veces puede estar más inclinado de un lado que del otro. Eso sí puede evolucionar con el tiempo, pero no los quiero marear con esa fineza del análisis porque no agrega demasiado. Ya sabiendo cuál es nuestra personalidad predominante, cuál es nuestro miedo predominante, tenemos un largo camino recorrido, muchachos. Este, Así que, a ver si hay alguna otra pregunta. Eh, las salas son básicamente con los números vecinos, ¿no? Como lo está preguntando Lourdes. Sí, son solamente con los números vecinos. Si tenemos un tipo de personalidad, un poco de cada eneatipo en nuestra personalidad, ¿hay diferencias con la identidad? No, estábamos hablando de que la personalidad es la identidad, que es una concepción, insisto, artificial de nuestra vida, pero ha sido necesario. Eh, Todos tenemos un poquitito de cada uno y en determinadas circunstancias podemos
tener dudas y entonces decimos, entonces me estoy convirtiendo en un 6. No, hay características que son comunes a muchas personalidades, digamos así, pero lo que, insisto, nos tenemos que centrar en qué es lo esencial, qué es lo predominante, qué es lo que más se repite en nuestra actitud, en nuestro comportamiento, en nuestro diario vivir. Y los invito, reitero esto porque es una experiencia muy rica, de observarnos, ¿eh? Tratar de como mirarnos desde un dron y poder ver cómo pensamos, cómo actuamos. Y si logramos tener ese instante de conciencia, cuando estamos por decir algo o le estamos por contestar algo a alguien, como se decía antes, contar hasta 5, bueno, parar, quedarse detenido en el tiempo como Matrix y ver cómo voy a reaccionar, porque en la medida que yo lo empiezo a ser consciente, empiezo a gestionarme, empiezo a ser responsable, a responder lo que yo quiero responder, no lo que reacciono. Así como los reflejos que aparecen en el organismo son absolutamente inconscientes, nuestras respuestas no pueden ser inconscientes, no podemos pensar cualquier cosa. Eh, Pensemos que lo que pensamos determina nuestras emociones. Entonces, en la medida que las emociones generan acción, como les decía, mover, termino haciendo algo por algo que pensé, que ¿quién lo pensó? Me apareció, en definitiva, ¿quién es el que conduce mi vida? Nadie. ¿Me dejo llevar? ¿Soy un barquito de papel en un río? Me parece que nadie quiere ser eso, nadie quiere experimentar eso, ¿no? Porque ya que nadie nos pidió permiso para nacer, ya que estamos en el teatro, ya que estamos en el escenario, disfrutemos, riámonos de nosotros mismos, eh, tratemos de ir hacia donde queremos ir y disfrutemos cada momento, vivamos cada momento, estemos conscientes cada momento. Eso es en definitiva saber vivir, ¿no? Si yo estoy asaltado por una emoción, como puede ser el miedo, detengámonos un instante y pensemos, ¿ahora me está pasando algo? ¿Eso que tengo miedo, me está sucediendo ahora o es una imaginación mía? ¿O es una probabilidad que mi mente me dice que yo puede ser que en 10 minutos me pase determinada cosa? ¿Ahora me está pasando algo? No. Bueno, a serenarse, calma, para enfrentar los próximos 10 minutos con calma, porque eh, si estamos con miedo, seguramente no vamos a tomar buenas decisiones. Salvo aquellas que son inmediatas. Si estoy cruzando y se me acerca un auto, salgo disparando y eso ni tiempo para pensarte. Ahora, si tengo tiempo para pensar, quiere decir que no hay nada inminente, que tengo ese instante de calma, ¿no? Así que bueno, hay uno que se identifica con el uno, otros que dicen ser un 6. Con algunos hemos trabajado, con lo cual ya tenemos ahí un poco más avance. Eh, y ahí hay uno que aparentemente es un 9 porque me dice que es el Martín Palermo del Eneagrama, delantero optimista del gol, también puede ser un 7, ¿no? Un optimista consuetudinario. Eh, si alguien quiere decir algo, puede desmutearse, poner el micrófono en on y con esto vamos terminando la charla y agradecerles mucho la presencia, porque como les dije al comienzo, por más que a algunos de ustedes no los haya escuchado, que no los haya leído, uno aprende y cada rostro de ustedes es una personalidad, seguramente un eneatipo. Veo números, no, veo personas. Y en este intercambio uno se enriquece y se enriquece mucho. Eh, las ganas de mi tía en seguir escuchando con sus 90 y algo, esta madre de mellizos, me emociona tremendamente. Así que, aparte de acompañarme, es un ejemplo. Si alguien quiere decir algo, si no,
nos despedimos acá y les voy a enviar un mail con esto que les comenté para que lo puedan evaluar y ojalá puedan enriquecerse. Si alguien quiere decir algo, si no, nos vamos despidiendo. Eh, Nada, saludar, decir muchas gracias, me Gracias, pareció muy Lucrecia. interesante y nada, no voy a entrar en cosas personales porque eso después será un ida y vuelta. Está muy bien, pero gracias por estar, Lucre. Me Muchas encantó. gracias. Bueno, bueno, entonces, gracias a todos. Eh, Buen paseo, Lourdes, por ahí, que veo que estás en la noche. Y bueno, buenas tardes a todos. Buenas noches, buenas tardes, buenas noches.